Buenas tardes nueva vez, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a orar inmediatamente. Oremos, Señor, gracias por esta bendición de poder estar aquí en tu casa, casa de adoración y oración. Pedimos que tu presencia, Señor, como ha estado en nuestras vidas de aquel momento que les recibimos, nos ayude, nos conforte, Señor, nos arraigue en usted, oh Padre, y permita que tu palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas y podamos obedecer a ella, Señor, que obedeciendo a ella, obedecemos a usted, porque de usted sale su bendita y poderosa palabra. Señor, gracias. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, Señor, que usted le anime, poder llegar aquí a través de tu Espíritu Santo. Y aquellos que por alguna razón de salud no están aquí, clamamos porque la mano todopoderosa, Señor, y sanadora suya, Señor, repose en ellos y puedan, Señor, estar aquí alabando y glorificando tu nombre. Señor, gracias. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Estuvimos una lectura en 1 de Pedro, capítulo 2, los versos 9 hasta el verso 17. Y nos proponemos en este texto trazar lo que el apóstol Pedro tiene para nosotros. Y llama mucho la atención que el apóstol Pedro nos enseña que Dios es quien pone las autoridades y que al mismo tiempo nos exige que nos sujetemos a esas autoridades, ¿no? A los gobernadores. Pero llama más la atención que ya desde el tiempo de Daniel, ya Dios había dicho que Dios pone reyes y quita reyes, da la sabiduría a los entendidos. O sea que nadie está puesto si no es porque Dios lo ha decretado. Usted pudiera decir, sí, pero esos reyes malos que han pasado por la historia son puestos por Dios para hacer el bien. Ahora, si ellos hacen el mal, ¿de quién es el problema? ¿De quien pone o de quien ejecuta el mal? Usted sabe que los proverbios hablan de que las naciones tienen los reyes que merecen. ¿Sabía usted eso? Entonces, si no somos buenos, no tendremos autoridades buenas. De hecho, ¿quiénes son los que eligen a los gobernantes? ¿El mismo pueblo? No es más nadie. Quiero hablar en esta tarde, en esta reflexión, un pueblo escogido por Dios. Un pueblo escogido por Dios. Y no me refiero a Israel como tal, sino a los gentiles que ya han conocido a Dios, a ti y a mí, que ha llegado la luz de la salvación a nuestras vidas. De hecho, Pedro está hablando a ese tipo de pueblo. Si usted va conmigo en el verso 9, verso 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Le está hablando Pedro a la iglesia, y la iglesia no somos usted y yo. Aquí el apóstol nos enseña que las bendiciones que antes exclusivamente les pertenecían ¿a quién? A Israel, al Israel de Dios, ahora pasan a un segundo pueblo, un pueblo que no era pueblo, un pueblo que no tenía ni los pactos, ni las promesas. Hoy en día tiene todo eso y aún mucho más de forma espiritual, que son más ricas esas bendiciones. Recuerde que habíamos hablado que Dios le había prometido a aquel gran pueblo de Dios que le iba a dar la tierra prometida. A la iglesia, Dios que le promete cielo nuevo y tierra nueva. Si ellos estrenaron una tierra que fluía leche y miel, ya antes había sido habitada esa tierra, ¿sí o sí? Pero el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿cómo se llama? Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Repito, aquí el apóstol nos enseña que las bendiciones que antes exclusivamente les pertenecían a Israel, su elección y llamado ya no son solo de Israel. Estas ahora son propiedad de todo cristiano y las tenemos en un sentido más grande y más que espiritual. Habla allí escogidos, sacerdocio, hablando de un llamado de Dios.
Dice un poco más la explicación. Nosotros somos un real sacerdocio. Recuerde que los oficios de realeza y sacerdocio no estaban ligados, pero Dios nos hace reyes y sacerdotes al mismo tiempo en la actualidad espiritualmente. Recuerde que vemos un solo caso en la Biblia de un tal Melquisedec, que era rey de Salem y también era rey de paz. Un único caso. Mire que David fue un gran rey y podríamos decir que David en su tiempo consultaba el Urim y Tumim, algo que solo los sacerdotes les confería hacer, y David lo hacía. Pero en el caso de David le faltó mucha tela como sacerdote, porque falló mucho. Pero seguimos aquí, ese es otro tema. Había dicho que nosotros somos un real sacerdocio y los oficios de realeza y sacerdocio eran que separados celosamente en Israel. Pero en Jesús, quien es nuestro rey y sacerdote, lo ha juntado ¿para quién? Para nosotros, para su pueblo escogido. El texto nos habla que hemos sido pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. En este sentido somos especiales porque pertenecemos en última instancia ¿a quién? A Dios. Es hermoso pertenecer a Dios, hermanos. Es algo tan hermoso que los que están allá afuera, hermanos, aunque no sirvan a Dios, tu presencia y mi presencia les impacta. Dice, wow, qué bueno es estar en las manos de Dios. Como dice algo popular, ¿no? Ese está metido con Dios, esa está metida con Dios. Porque lo que está en nosotros se refleja, hermanos, sea lo que sea nuestra carnalidad o nuestra espiritualidad. Por eso tenemos que cuidarnos tanto. Puede ser que un museo esté lleno de cosas ordinarias, tales como sombreros, bastones, zapatos, etc. Y son importantes porque alguna vez pertenecieron a alguien muy famoso. Hermanos, ¿sabía usted que hay personas que se deleitan cuando ven en un museo tal vez la ropa de un tal? Bueno, mencione usted en su mente quien usted quiera mencionar. Yo no voy a mencionar a nadie. Voy a seguir con lo espiritual. Pero las personas se agradan mucho con ver esas cosas materiales, cosas perecederas. Y nos emocionamos ver el bate que utilizó tal deportista, aquel balón que utilizó tal deportista. Pero ¿por qué no nos impresionamos más con las cosas de Dios, que son eternas? Muy pocas lo hacemos. En nuestro caso, Dios toma a gente ordinaria y porque Él las ha tomado, ellas son especiales para Dios. Recuerde que tú y yo somos, ¿qué? Éramos por naturaleza, ¿qué? Muy pecadores. Éramos personas viles, los menospreciados de este mundo. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos eligió, nos llamó. Un poco más dice aquí. Estos mismos títulos fueron aplicados a Israel, según Éxodo 19, 5 a 6, según Deuteronomio 4, 20, 7, 6 e Isaías 43, 20 y 21. Ahora en Jesús somos pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Vamos, y en el caso nuestro, nosotros no fuimos que elegimos a Dios, porque de nosotros no sale nada bueno. ¿Cómo? Eso es así, sí. Recuerde que la Escritura nos enseña que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bueno, en la mañana hablábamos cómo Dios manda a sus mensajeros ante un tal Faraón. ¿Eligió bien Faraón en elegir a los mensajeros de Dios o eligió a los hechiceros paganos de ahí? Al contrario, endureció su corazón. La descripción de la iglesia es sistemática y exhaustiva. Es una carrera y esto sugiere el principio de la vida. Es un sacerdocio, así que tiene acceso directo con Dios. Antes recuerde que un sacerdote tenía que presentarse él primero, lavarse él, limpiarse él, luego ofrecer por el pueblo y luego entonces clamar a Dios. Un puente, ¿no? En Cristo Jesús, Él es nuestro puente porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Recuerde el caso de Jacob.
Ya Cristo mostrándose en la antigüedad, una preencarnación de Cristo, como dicen los estudiosos. ¿Qué fue lo que vio Jacob? Una escalera en la cual, ¿qué pasaba? Ángeles de Dios, hermanos, así como un trampolín, ¿no? Subían y bajaban al cielo, hermanos. Algo glorioso lo que vio este hombre. Habíamos terminado diciendo que es un sacerdocio, así que tiene acceso directo con Dios. Es una nación, así que está bajo su gobierno. Es una posesión, así que estamos habitados por Él. ¿Tenía usted, antes de conocer a Dios, el Espíritu Santo? Hermanos, si el Espíritu Santo no es Dios, entonces usted está habitado por Dios. A veces nos olvidamos lo que tenemos, pero tenemos demasiado, hermanos, con solo tener a Dios, y tanto que nos quejamos. Sigue diciendo el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermosa palabra, ¿no? Quiere decir, todos nosotros estuvimos sin estos privilegios y ni siquiera éramos un pueblo ante Dios. ¿Qué éramos? Criaturas nada más ante Dios. No habíamos visto la misericordia de Dios tampoco en nuestras vidas, pero ahora hemos alcanzado ¿qué? Misericordia, hermano. Eso es algo hermoso. En nuestra cultura, con cimientos cristianos, no entendemos el tremendo sentido de privilegio y alivio que llegó a los gentiles cuando se pudo compartir el nuevo pacto con el Dios de Israel. El mensaje de Pedro es, sin embargo, maravilloso. Antes nos está diciendo Pedro, es como decirnos, no pertenecías, pero ahora perteneces a Dios y estás entre su pueblo. Usted sabe que en el tiempo de Israel, en el primer siglo, por así decirlo, en el tiempo cuando Jesús anduvo en su ministerio, ¿quiénes eran los más santos y los únicos que tenían acceso a la ley y acceso a enseñar la ley? Que Cristo mismo dijo, o los fariseos, ¿no? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Grandes prosélitos, pero su corazón estaba que como sepulcros blanqueados. Si usted no sabe lo que es un sepulcro, vaya a un cementerio y observe qué hay allí. Sepulcros. Pero también se nos permite y nos manda a formar parte de su obra. Sigue diciendo el texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de estos privilegios tan altos no es para que nos llenemos de orgullo, jamás es eso la enseñanza, sino que anunciemos las virtudes de ¿quién? De aquel que os llamó, quien ha hecho grandes cosas. ¿Por quién? Por ti, por el pecador y por todo aquel que se acerca a Jesús. Él puede hacer grandes cosas. De hecho, en los evangelios nos hablan de múltiples personas que con solo pensar acercarse al manto de Jesús, de Dios, obtendrían ¿qué? Salvación y sanidad. Lo lograron y obtuvieron eso. Otros dijeron, no tienes que ir, di la palabra y yo sé que se hará. Dicho y hecho, hermanos. Hermanos, la fe es algo que el que no la tiene y la invoca, Dios se la da. Ya que es verdad que como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, el texto nos habla de que somos linaje escogido, un nuevo acceso con Dios, habla de real sacerdocio y un nuevo gobierno, hablando de una nación santa y un nuevo dueño, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Afectará la manera en la que vive el creyente. Ese efecto está descrito en los siguientes versículos, tales como 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mire que ahí menciona la palabra
entre los gentiles. Usted decía, pero usted acaba de decir que somos gentiles nosotros. Sí, pero hay una diferencia. Hay un gentil que conoce a Dios versus un gentil que no conoce a Dios. Son diferencias. Tú como gentil que conoces a Dios debes de darle testimonio a aquel gentil que está allí que no le conoce. Esa es la idea, ¿no? Estamos verso 11, verso 12, la explicación. ¿Qué es lo que pide aquí el apóstol Pedro? Que nos abstengamos ¿de qué? ¿Y cómo puede uno abstenerse de deseos carnales? Y estos son tan mal o hacen tanto mal a nuestro ser que batallan contra nuestra alma. O sea, como nos atormentan, nos agobian. Bueno, lo dice ahí, el mismo verso lo explica. Solamente nos podemos abstener de los deseos carnales cuando vivimos como extranjeros y como peregrinos. Esa es la diferencia. Y reconocer que este mundo no es nuestro hogar. Y si no es nuestro hogar, no podemos vivir como el mundo vive. No ve el mundo como una diferencia, que nosotros no vamos con la misma intensidad y desenfreno que ellos van. Que dicen, usted sí es tonto, usted vive a la antigua, chapado a la antigua. Está bien, ahora vamos a vivir a la antigua, pero en un momento vamos a vivir con cielo nuevo y tierra nueva. Eso está asegurado por la palabra de Dios. Dice un poco más, y que tenemos un hogar y ciudadanía, ¿dónde, hermanos? En el cielo. La expresión en el verso 11, verso B, que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De qué nos está hablando aquí? Aquí Pedro entiende que esos deseos carnales batallan ¿con quién? Contra nosotros, contra nuestra alma. Están ahí, latentes. El ser cristiano significa pelear contra los deseos carnales. Y la batalla continúa y continuará mientras vivamos ¿en qué? En la carne, hermanos. Recuerde que esta carne nos va a humillar siempre. La carne no se convierte, ¿sabe usted? De hecho, Dios rescata el alma. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si fuera así, Dios nos salvara y no batalláramos contra el pecado, para arriba, para el cielo de una vez. Ahí usted no va a tener problema con la carne. Podrá vivir como un extranjero y peregrino. Es fácil para nosotros ver cómo el perseguir los deseos carnales destruyen a nuestros cuerpos físicamente, hermanos. ¿Sabe usted eso? Siempre he dicho que una de las bendiciones de Dios para nosotros en cuanto a abstenernos de deseos, malos deseos, es que Él quiere que el templo del Espíritu Santo en el cual tenemos nosotros sea cuidado. Porque Él sabe que entre esos deseos carnales van a venir muchas situaciones infecciosas. ¿Sabía usted eso? Lo dice aquí, vamos a ver esta estadística. Terminamos diciendo que esos deseos carnales destruyen a nuestros cuerpos físicamente. Solo preguntémosle, dice aquí, a un alcohólico acerca de su enfermedad. ¿En qué órgano es afectado un alcohólico? En el hígado. Pero preguntémosle a una persona de inmoralidad sexual acerca del VIH. ¿Cómo se siente? Yo creo que nunca hubiese querido adquirir eso. Pero viviendo una vida desenfrenada, ¿qué es lo que se puede adquirir? O a una de las 350,000 personas de este planeta que contrajeron una infección sexual en las últimas 24 horas. Aquí Pedro nos recuerda que los deseos carnales batallan ¿con quién? Contra el alma. Esa batalla, ¿quién la gana, hermanos? En un sentido humano, esa batalla nos ganan a nosotros. Las personas que se van o que contraen la enfermedad, ¿cómo terminan? No vencen esa batalla. Los que quedan afectados del hígado, las personas que fuman, ¿qué es lo que queda afectado en ellos? Los pulmones. Creo que una vez hablé de un compañero de trabajo que tuve, tremenda persona. Él fue a casa e iba a casa muchísimo. Iba con mi hermano, es amigo de la familia. Y él de una u otra forma como que se escapaba por el patio y ahí nos veíamos y hablábamos. O a veces cuando él pasaba por el patio iba a fumar. Bueno, él terminaba gloriosamente, ya le había terminado cuando yo accidentalmente pasaba y le saludaba y hablábamos, etc. Y tristemente él comenzó a enflaquecer muy rápido. Le recomendaron que fuera al médico. Cuando va al médico, ya usted sabe la historia, y ya murió. Fumaba demasiado. Y algo que él me dijo,
eso me marcó, honestamente, lo vuelvo a decir. Él me dijo, wow, tú ahora eres cristiano. Quien tú eras, hablando del tiempo cuando estuve en desobediencia. Wow, me conoce bien la persona. Pero si él vio que Cristo hizo ese cambio en mí, ¿puede hacerlo en él? Yo lo veo así, no sé cómo usted lo ve. Lo digo para vergüenza mía, porque nada bueno sale de nosotros. Aquí Pedro nos recuerda que los deseos carnales batallan contra el alma. Algunos escapan de alguna enfermedad en el cuerpo cuando pecan, pero la enfermedad y la muerte del hombre interno es una penalidad que nadie se entrega a la carne y escapa. ¿Sabía usted eso? Nadie puede escaparse del pecado, de la condenación eterna del pecado y del juicio que le espera si no se arrepiente. En el verso 12 él nos manda, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar buenas obras, vuestras buenas obras. Esta manera santa de vivir hacen que nuestra conducta sea vista como buena entre los gentiles. Aquellos que aún no conocen a Dios. Podemos esperar, hermanos, que murmuren de nosotros, pero si murmuran de nosotros mintiendo, Dios es glorificado. Porque si no estamos haciendo mal y nos murmuran, esto no es ningún problema. De Cristo hablaron, ¿no? Y la misma Biblia habla en los evangelios, en Mateo 5, ¿no? Habla cuando os maldigan y vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué usted debe de hacer? Entristecerse. Alegraos, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Bueno, sigue diciendo un poco más aquí. Aunque podemos esperar que murmuren de nosotros, también pueden ser llevados a glorificar a Dios al ver nuestra buena conducta cristiana. Siempre van a hablar de nosotros, pero mantengamos la mejor de las conductas. Esa es la idea, ¿no? En la antigüedad, cristianos fueron acusados falsamente en la iglesia primitiva. Paganos decían que los cristianos, al hacer la comunión, se comían la carne y bebían la sangre de un bebé en un ritual de caníbales. Mire qué se pensaba. Decían que las fiestas de ágape eran orgías descontroladas. Decían que los cristianos eran antisociales porque no participaban en entretenimientos inmorales. Y podemos nosotros entrar en entretenimientos inmorales con el mundo. Aquí no dice que no. Aquí nos dice que eso es incorrecto. Nos dice claramente que no. Pero vuelvo y digo, el mundo, al no ver que vamos con el mismo desenfreno, nos juzga así. Decían que los cristianos eran antisociales porque no participaban en entretenimientos inmorales de la sociedad. Decían que los cristianos eran ateos porque no adoraban a ningún ídolo, solo a su Dios. ¿Qué usted cree? Paradójico, ¿no? Ellos entendían que sí se podía adorar a Dios, pero también a un ídolo. El cristiano no hace eso, solo adora a su Dios. Pero con el paso del tiempo era claro que los cristianos no eran gente inmoral, y eso fue demostrado por medio de sus vidas. El hecho notable de la historia es que las vidas de los cristianos realmente derrotaron a las calumnias de los paganos. Al principio del tercer siglo, alguien de nombre Celsus hizo el ataque más famoso y sistemático sobre todos los cristianos, en el cual los acusaba de ignorancia, necedad, superstición y todo tipo de cosas, pero nunca acusó al pueblo de Dios de inmoralidad. Mire eso. Es al menos defendió al pueblo de Dios. Dice, no, esa gente podrán ser necios, podrán ser personas que andan así cuadrados en su Dios, pero no son inmorales. El texto nos habla del día de la visitación en la parte final del verso 12.
Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿De qué nos está hablando Pedro en cuanto al día de la visitación? Vamos a ver. Dice aquí, esto probablemente hace referencia a su encuentro final con Dios, ya sea cuando se encuentren con Él o cuando Él venga por su pueblo. La idea es que los gentiles puedan ser persuadidos a convertirse en cristianos al ver las vidas de quienes, de otros cristianos, y que ellos glorifiquen a Dios cuando lo conozcan en vez de acobardarse ante su santo juicio. No sé si le ha pasado, pero hemos visto personas que no sirven a Dios. Y en un momento dado, esa persona anda siendo creyente, ya conoce al Señor y te pasa por el lado y solamente te dice, Dios te bendiga. Y tú quedas mirando, pero ve acá, ¿qué pasó aquí? Dios hizo la obra. Y esa persona en el pasado entendía y entiende que tú sirves a Dios. Y eso es glorioso, hermanos. No te dicen más nada. No te dicen ni cómo conocieron al Señor, qué día, qué los hizo cambiar de parecer. Dios te bendiga. Se están identificando ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Eso es hermoso, hermano, muy hermoso. En cuanto al día de visitación, un poco más. Se refería a un tiempo en el que el castigo se sancione. Es de Isaías 10:3. Allí en interrogante dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? Alude a visitación. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Un mensaje muy glorioso ahí, ¿no? De parte de Isaías. Pasamos al punto número 3. Aquí vemos, cuando llegamos a Jesús, debemos demostrar sumisión propia. ¿Ante quién? Ante el gobierno. Si usted antes de conocer a Dios no se sujetaba al gobierno, ahora en Cristo debe de sujetarse a lo que la palabra de Dios dice que te sujetes. Así que tú no puedes, no, yo soy del blanco, no, yo soy del morado, no, yo soy del rojo o del arco iris. Usted es de Dios. Usted está en el gobierno de la teocracia. Siempre que no afecte su fe, usted podrá aferrarse o obedecer a las autoridades que Dios ha puesto, porque no están ahí por sí solas. ¿Quién es el que pone y quita reyes? Dice la Escritura, Daniel 2, etc. Como cristianos deberíamos ser mejores ciudadanos, sometiéndonos al gobierno. Pedro escribió en los días del Imperio Romano, en el cual no había democracia ni alguna amistad para los cristianos. Aún así reconoció la autoridad legítima del gobierno ¿qué? Romano. ¿Sabía eso? Y todos esos gobiernos, hermano, acabaron con los mártires, con todos esos hombres de Dios. O el gobierno romano que acabó con Pablo, ¿no? Con Pedro y con todos, a excepción de ¿quién? De Juan. Y Juan cogió mucha lucha también, encarcelado, etcétera. El objetivo de Pedro parece ser este. Los judíos pensaban que era ilegal obedecer a cualquier gobernante que no fuera de su propia capital. El apóstol les dice que sí deben de obedecer a su magistrado civil, sin importar si es judío o gentil, y dejar que ejerza el dominio de la manera que quiera. ¿Por qué les explica eso? ¿Por qué les pide eso? El texto lo dice en el verso 13, por causa del Señor. Tenemos que someternos a toda institución. Es por esto que obedecemos al gobierno, como los gobiernos tienen autoridad por medio de ¿quién? De Dios. Estamos obligados ¿a qué? A obedecer. A menos, claro está, que nos obliguen a hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios. Entonces somos mandados a obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres, según Hechos 4:19. En un sentido amplio, Dios, como su gobernador supremo, demuestra que es su voluntad que actuemos de manera recta y obediente en todo momento. Y eso confunde la ignorancia de los hombres insensatos, quienes
estaban lo suficientemente listos para afirmar que su religión los hizo sujetos malos. Voy a repetir un poco esto, a ver si podemos entenderlo mejor. Dios, como su gobernador supremo, demuestra que es su voluntad que actúen de manera que recta. Eso es lo que Dios quiere, y obediente en todo momento. Y eso confunde a la ignorancia de los hombres insensatos, quienes estaban lo suficientemente listos para afirmar que su religión los hizo sujetos malos. Dios no pone a nadie malo. Dios pone a que gobiernen. Hay leyes y constitución que tenemos que regirnos, ¿no? Pero si el gobierno o el gabinete hace lo malo, ¿qué Dios puede hacer? Repito. El presidente no es muy bueno, pero el gabinete le ha hecho muchos líos, ¿sí o sí? Esa es como la idea, ¿no? El texto habla en el verso 14, y a los gobernadores como por él enviados. ¿Quién es que lo envía a los gobernadores, hermanos, según el texto? Dios, porque Él es el que pone y quita reyes. Y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dios los manda a castigar a quienes, dice ahí el texto, a los malhechores, y a premiar a los que hacen bien. Pero hoy en día, con toda la corrupción que hay, ¿a quién es que se premia? Ahora no queremos hablar, no hay problema, no hablemos. No hay problema. Seguimos con la palabra de Dios y explicamos. Pedro también insiste que los gobernadores son por él enviados. Eso es enviado por Dios, estamos claros ahí. Los gobernadores son enviados por Dios para el castigo de quienes, de malhechores, y para reconocer a aquellos que hacen el bien. ¿Está pasando eso en la actualidad? Dios usa las autoridades gubernamentales para checar los deseos y tendencias carnales del hombre. ¿No hace muchísimo mal el hombre viviendo en desenfreno carnal? Todos esos males que se hacen. ¿Tiene la idea a lo que me refiero? Cuando una persona es abusada, y usted sabe a qué me refiero, es porque un desenfrenado sexual hace daño. Hay tantas noticias, no quiero dar ninguna, solo la noticia del Evangelio. Los gobiernos son una herramienta muy útil para refrenar los efectos de la naturaleza caída del hombre. Ahora, de que no lo hagan, eso es una falta en ellos. La ofensa más grande que puede hacer el gobierno es no cumplir con el castigo de los malhechores o recompensar a los malhechores por medio de la corrupción. Bueno, en este país una constructora vino y nos hizo muchos puentes, muchas calles, avenidas, intersecciones. Pero hoy en día están muchas naciones presas, autoridades y presidentes, muchos hasta se quitaron la vida. Y muchos aquí están cogiendo lucha también, ¿no? Se ponen malos en la cárcel, le da depresión, le da de todo tipo de mal, pero mientras estuvieron afuera, como malhechores y corruptos haciendo mal, no se enfermaban. Los barrotes como que afectan. Yo no tengo mucho conocimiento de barrotes, pero ellos explicarán. Verso 15. Dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro sabe que su conducta es una manera de defender el Evangelio. Y tú también debes de tener una conducta que defienda el Evangelio, sin tener que hablar. Tu conducta habla más fuerte. Sabe que aquellos que nunca han leído la Biblia leerán que nuestras vidas, nuestras conductas, nuestras acciones. Así que haciendo bien nosotros hacemos callar que la ignorancia de los insensatos, los cuales Pedro nos los presenta aquí. Verso 16 habla no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que como siervos de Dios. Somos aquí advertidos acerca de tomar la libertad que tenemos en Jesús, acerca de pecar. Dios nos advierte. En lugar de eso, debemos de usar nuestra libertad en Jesús para demostrar el tipo de amor y respeto del que Él nos habla en su palabra.
Recuerde, hermano, que en este camino no es lo que decimos como tal, sino lo que hacemos como creyentes en aquel terreno. La aplicación final nos la da el verso 17. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Gloria a Jesús.